Tenemos una gran sesión. En una primera parte vamos a tener una conferencia a cargo del doctor Óscar Aguirre y en una segunda parte una discusión de casos clínicos. Y inmediatamente vamos a comenzar invitando al doctor Enrique Ruiz, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, para que dé las palabras de bienvenida a este evento académico. Doctor Ruiz, por favor. Muy buenas noches. Gracias, doctor Ricardo Segarra, por la invitación para dar la bienvenida de esta nueva actividad de incorporación de miembros que van a ser en un primer momento miembros asociados y esperamos en un futuro pronto ser miembros titulares. Esta es una disposición del Colegio Médico del Perú que tenemos que respetar, pero consideramos que todas las personas que se incorporan a nuestra sociedad, todos son en realidad miembros de la Sociedad de Cardiología, que lo que estamos buscando es que esta institución académica se mantenga en el tiempo. Es una sociedad que para poderse mantener dependemos precisamente de las incorporaciones, de que tengamos nuestros primero residentes, después cardiólogos jóvenes y después prácticamente ya cardiólogos que se van a mantener permitiendo el crecimiento de esta especialidad que nosotros hemos abrazado desde un principio. Es un camino que tenemos que seguir y esperamos pues precisamente que en estas incorporaciones sirva de un estímulo para que tengamos nuevos asociados. Quiero agradecer también al doctor Óscar Aguirre, que ha hecho un alto en sus actividades para podernos acompañar y brindarnos un tema que cada vez es más importante que conozcamos, porque es una enfermedad, el COVID-19, que cada día estamos aprendiendo más. Es una enfermedad relativamente joven y que los conocimientos de esta enfermedad pues tienen una alta trascendencia en el manejo de nuestros pacientes. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes y al laboratorio Sanofi por brindarnos el apoyo logístico para poder llevar a cabo estas actividades. Muchas gracias y bienvenidos a la reunión. Gracias, Enrique. Asimismo, esta noche contamos como panelistas al doctor Carlos Barrientos, es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, Minsa, como también al doctor Edwin Mío. El doctor Edwin Mío es médico cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital Jorge Reati de Salud, Piura. Y también en la presentación y discusión de casos clínicos vamos a contar con la doctora Noelia Cacho Maldonado, que ella trabaja en el Hospital Departamental Huancavelica, y con la doctora Elizabeth Molina, que trabaja en el Servicio de Cardiología de la Clínica Celestial, el doctor Jesús Chuchón Gómez, que trabaja en el Servicio de Cardiología del Hospital Reati de Ayacucho. También contamos con la doctora Denise Quilla, que es médico del Servicio de Cardiología del Hospital Santa Rosa. Y finalmente vamos a tener al doctor René Rodríguez, quien es médico cardiólogo clínico de INCOR Salud en esta sesión de presentación de casos y discusión. Y también contamos con el doctor José Olivero, miembro del Comité de Ética de la Sociedad Peruana de Cardiología, quien cerrará nuestra sesión. Invito ahora sí al doctor Óscar Aguirre para su presentación. Doctor Óscar Aguirre, por favor, comparta pantalla. Lo escuchamos. Buenas noches, doctor Segarra. Es un gusto ser parte de esta actividad que incorpora a nuevos miembros a nuestra sociedad. Esperemos que esto se siga repitiendo en el fin de poder incrementar nuestro bagaje académico y sobre todo el crecimiento de nuestra sociedad, como lo ha dicho el doctor Ruiz. En esta oportunidad me ha tocado compartir este tema. Es un tema bastante interesante que lo vamos a tratar de abordar de la mejor manera, dada las controversias que existen aún en esta enfermedad por la infección del SARS-CoV-2. Es conocido por todos nosotros de que esta infección puede, digamos, tener un amplio panorama de presentaciones, desde la infección asintomática hasta la presentación multisistémica, que, digamos, conlleva una alta mortalidad, como todos sabemos. La mayor o la más frecuente presentación es aquella del síndrome respiratorio,
pero también existe hasta un 30% de manifestaciones cardiovasculares, sobre todo en pacientes hospitalizados, y que reúnen la importancia de que esto conlleva hasta un 50% de mortalidad, lo cual es bastante importante para nosotros. Dentro de estas manifestaciones cardiovasculares, la miocarditis es una de ellas. Es una, digamos, presentación que tiene un diagnóstico bastante, digamos, polémico por los requisitos y criterios que se necesitan. De manera que lo que vamos a presentar en esta noche es lo que se conoce en base a experiencias previas de otras pandemias y en nuestro conocimiento en función al manejo de este síndrome y sobre todo lo que queda aún por identificar o por descubrir. El compromiso multisistémico de esta infección se sustenta en la expresión de la enzima convertidora de angiotensina a la ECA2, que está prácticamente a nivel de todo el organismo y que, como ustedes pueden observar, más allá de estos órganos donde está altamente expresada, como es riñón, intestino y los testículos, tenemos también regiones en donde está expresada a un nivel intermedio, en donde destacan pulmón y corazón, y que justamente este mecanismo es el que puede explicar el sustrato para las enfermedades cardiovasculares, que como podemos ver en esta diapositiva es bastante florida. Podemos ver desde manifestaciones arrítmicas, podemos ver manifestaciones tromboembólicas, las cuales pueden ir a nivel pulmonar, pueden ir a nivel del sistema nervioso y por supuesto también puede ser a nivel de la microcirculación coronaria, pudiendo simular a un síndrome coronario agudo. Una de las manifestaciones más importantes es la injuria miocárdica y quisiera detenerme unos momentos acá, puesto que se ha identificado, según algunos reportes, un 7% de injuria miocárdica en pacientes con COVID. El mecanismo de esta injuria miocárdica es lo que vamos a ir reiterando en los siguientes minutos. Puede ser doble, es decir, puede ser un mecanismo directo en donde se trata de demostrar una participación, una infiltración del virus en el cardiomiocito, o un mecanismo indirecto, el cual viene como consecuencia de un desbalance en la interacción de los linfocitos T a nivel del miocardiocito, y que esto genera una respuesta inflamatoria sistémica que puede condicionar un daño miocárdico. En ambas situaciones, lo que es común es la elevación de las troponinas, los cuales, si nosotros podemos asociarlas a otros síndromes que se presentan, como el de una hiperactividad simpática o el síndrome de hipoxemia, aunado a esta respuesta inflamatoria sistémica, podemos llegar a lo que significa un infarto de miocardio tipo 2, que es una de las principales manifestaciones de esta injuria miocárdica. Otra de las manifestaciones cardiovasculares es la insuficiencia cardíaca, que ustedes pueden ver abajo y a la derecha, en donde resulta muy importante saber si es que estamos hablando de una insuficiencia cardíaca que ya coexistía en el momento del diagnóstico o era una insuficiencia cardíaca de novo, la cual resulta difícil de identificar en el momento en el que uno enfrenta a un paciente con COVID, puesto que sabemos todos los cuidados que hay que tener más allá de la parte cardiovascular. Y esto nos lleva a una de las posibles causas de insuficiencia cardíaca de novo en este escenario de infección por SARS-CoV-2, como es la miocarditis. La miocarditis, que según algunos reportes puede llegar hasta el 10% de afectación y que es causante de hasta un 33% de las fatalidades. El diagnóstico, ya lo iremos detallando poco a poco, es bastante, digamos, discutible por los criterios que hay que manejar, tanto a nivel de lo que son imágenes medidos por resonancia o a nivel anatomopatológico medidos por la biopsia endomiocárdica. Justamente hablando de la injuria miocárdica, diremos que es una presentación bastante frecuente, digamos que más del 33%, más de la tercera parte de los pacientes manifiesta una elevación de las troponinas, principalmente, como se puede ver en el gráfico de arriba, es una elevación leve, pero que cuando esta llega a ser importante, puede triplicar el riesgo de mortalidad. Entonces resulta importante el seguimiento y el monitoreo de estas enzimas, puesto que aunado a un antecedente que pueda tener de algún tipo de cardiopatía, la mortalidad puede subir incluso hasta un 90%, como se puede observar aquí. Es muy importante también mencionar que los mecanismos que desarrollan esta injuria miocárdica, más allá de que sean directos o indirectos, a veces no se relacionan necesariamente con un origen coronario. Es muy conocido este reporte de 18 casos de pacientes que tienen síndrome coronario agudo con ST elevado, de los cuales 10 de estos 18 tenían lesiones no obstructivas, 8 por ende tenían lesiones obstructivas.
De los 10 que tenían lesiones no obstructivas, el 90% murió, 9 de los 10 murieron, mientras que de aquellos que tenían lesiones obstructivas, el 50% falleció. De manera que esto queda o deja desnudo el hecho de que más allá de lo que se pueda ver a nivel focal, tratando de enfocarnos en el lecho coronario, resulta muy importante algo que va a ir ganando fuerza en el desarrollo de esta patología, que es la respuesta inflamatoria sistémica, y que se presume que puede haber sido la causa de por qué este tipo de injuria miocárdica no isquémica causó el 90% de la fatalidad. Habíamos mencionado que en realidad la enfermedad cardiovascular en sí, en el escenario de COVID, no necesariamente se relaciona con una mayor mortalidad, y eso lo ven ustedes en la segunda línea en celeste acá a su izquierda, y es en realidad la elevación de las troponinas lo que denota la injuria miocárdica, la que va a determinar la mortalidad en este escenario. Si tenemos solo elevación de troponinas, más no enfermedad cardiovascular, la mortalidad puede llegar incluso hasta un 40%, mientras que si se da el binomio de enfermedad cardiovascular aunado a una elevación de troponinas, la mortalidad supera el 60%. Y es la característica que define a los que sobreviven versus a los que no sobreviven. Algo que ha ganado mucha consistencia a través de los reportes, algunos fallidos o algunos sí completos de miocarditis que se han, digamos, encontrado a nivel de toda la literatura, ¿no? Ha sido esta respuesta inflamatoria o tormenta citoquímica que nace a nivel de las células del alveolo, y que esta interacción que conocemos con los receptores CK2 activa todo un sistema de respuesta inflamatoria, primero a nivel local, a nivel pulmonar, y que ésta luego activa un inflamasoma que es, digamos, el gatillo que hace que luego se presente la enfermedad cardiovascular con un daño a nivel macroscópico, el cual no necesariamente tiene una traducción a nivel intracelular. De ahí la importancia de definir si estamos frente a una expresión secundaria a esta respuesta inflamatoria o estamos frente a una infección directa del cardiomiocito, y es lo que vamos a tratar de ver con algunos casos importantes que fueron presentados y validados por la comunidad médica internacional. Este es el caso de una persona de sexo femenino joven que acudió a un servicio de urgencias por, digamos, dolor torácico y dificultad respiratoria, febril, se le documenta la infección por SARS-CoV-2. En el electrocardiograma presentaba alteraciones inespecíficas del segmento ST que motivaron a la realización de un ecocardiograma que mostraba hipocontractilidad a nivel apical y, al contrario, hipercontractilidad a nivel basal, características morfológicas de una cardiomiopatía por estrés. La paciente, como consecuencia de esto, fue llevada a un estudio de resonancia magnética donde se identificó a través de las diferentes secuencias un edema a nivel celular, y descartándose fibrosis, descartándose necrosis miocárdica. Sin embargo, la biopsia endomiocárdica que fue realizada luego puede reflejar esto que de repente no estamos muy familiarizados, pero está reportado como un infiltrado linfocitario a nivel intersticial, más no se llegó a identificar presencia del genoma viral en el cardiomiocito, de manera que en realidad el diagnóstico final fue el de una miocarditis linfocitaria, pero no asociada a infección por SARS-CoV-2 debido a la ausencia del genoma viral en la célula miocárdica. Y esta fue una de las desilusiones que tiene, puesto que uno enfrenta esta situación, enfrenta esta falla cardíaca aguda y espera de repente tener una correlación anatomopatológica, la cual no se dio en este caso. Y esto es porque el diagnóstico en realidad no es nada sencillo. Se necesitan estos dos criterios, el clínico y el de estudios auxiliares. El clínico es muy importante, puede tener estos síntomas que algunas veces son inespecíficos, pero que en el contexto adecuado nos pueden orientar mucho a la enfermedad, y que tiene que ser, digamos, aunado a estos estudios auxiliares que pueden ser de tipo eléctrico, de tipo biomarcadores, o alteraciones en los estudios funcionales medidos por eco, angiotomografía o resonancia, sobre todo tratando de identificar el T1 y el T2 mapping, tratando de identificar este edema celular y viendo si capta o no capta de manera tardía el gadolinio, características que nos van a definir si tiene o no fibrosis miocárdica para alejar el diagnóstico de miocarditis. Y por supuesto esto, digamos, trata de reemplazar
al estudio central, que sería el estudio anatomopatológico medido por biopsia endomiocárdica, que sabemos que, de acuerdo a las guías que son ya bastante antiguas, no necesariamente se tiene que realizar en todos los escenarios, sino en aquellos en donde se mantenga una duda diagnóstica y sobre todo cuando queramos indicar algún tipo de tratamiento. El diagnóstico de miocarditis basado en estos dos criterios que tiene el consenso de cardiomiopatías hace ya algunos años de la Sociedad Europea establece un criterio clínico y por lo menos un criterio de estudios auxiliares. Y cuando no tengamos un criterio clínico, y esto recordemos que se ha dado sobre todo en este último reporte de miocarditis en atletas, en donde estos atletas post-COVID prácticamente oligosintomáticos han sido ya identificados como una miocarditis por el hecho de tener una resonancia positiva y no necesariamente síntomas. Cuando no tengamos síntomas, se reúnen por lo menos dos criterios de estos estudios auxiliares y, por supuesto, teniendo que excluir enfermedad coronaria y o embolia pulmonar. Ante el escenario de poder contar con una biopsia endomiocárdica, este algoritmo nos resalta nuevamente la necesidad de tener de manera conjunta la apreciación clínica del paciente. En este caso, el paciente que pueda venir por un síndrome similar, un síndrome coronario agudo, o una insuficiencia cardíaca que puede ser de aparición reciente, menos de 3 meses, o de aparición no reciente, más de 3 meses, de manera que al enfrentarlo a los resultados de la biopsia endomiocárdica, nosotros en realidad debemos trascender al estudio anatomopatológico tradicional, es decir, aquel que nos va a revelar si hay presencia o no de linfocitos, células o macrófagos y el compromiso en realidad tisular. Lo que se busca actualmente es tratar de hacer estudios moleculares, estudios de reacción de cadena de polimerasa, puesto que el objetivo central está en identificar el genoma viral dentro del cardiomiocito. Y esto es muy importante porque en el algoritmo que ustedes ven aquí, podemos tener pacientes que tienen aún presencia del virus, no solo en la fase aguda, sino también en la fase crónica, y por lo tanto no podríamos dar terapia con corticoides en este escenario, sino ya algún tipo de terapia estandarizada con algún tipo de antiviral que pudiera primero neutralizar el virus antes de dar el corticoide, que a veces uno está tentado a dar, dado que uno conoce que la mayoría de los escenarios de miocarditis está soportado por una respuesta inflamatoria sistémica. De manera que es muy importante en el estudio de la biopsia aunar estudios moleculares con la finalidad de saber o no si hay presencia de genoma viral. Por ejemplo, creo que esto es un caso bastante ilustrativo de un joven de aproximadamente 35 años que llegó a emergencia por presencia de dificultad respiratoria y dolor de pecho, febril. Se le documentó la infección por SARS-CoV-2, pero que rápidamente degeneró en inestabilidad hemodinámica y estado de choque. Esto motivó definitivamente que vaya a un tipo de asistencia circulatoria con ECMO y que permitió hacer la biopsia endomiocárdica, que es en lo que nos queremos centrar. No hubo chance de hacer una resonancia por obvias razones, pero tenemos la parte clínica y ahora tenemos la parte de estudios mediante la parte anatomopatológica, donde nuevamente se observa el infiltrado linfocitario en los diferentes aumentos a 90 micras, a 90 micras, y que cuando se incrementa ya la potencia a través de los estudios de microscopía electrónica, se puede llegar hasta un aumento de 90 nanómetros, llegando a identificar el virus. Como ustedes pueden ver acá en el recuadro en rojo, con las espículas, llevándolo a la presencia y a la, digamos, cercanía con este tipo de célula que en realidad no es un cardiomiocito. Se llega a identificar el virus, pero no en el cardiomiocito, sino en un macrófago. Y este macrófago, que está acá a la derecha, lleno de vacuolas, que es la característica de un macrófago que está, digamos, patológico, afectado por esta respuesta inflamatoria sistémica y por la presencia del virus dentro del macrófago, más no dentro del cardiomiocito, fue nuevamente una evidencia de que en este escenario que clínicamente se puede haber comportado con lo que nosotros podemos manejar como una miocarditis necrotizante, una miocarditis fulminante, lleva a que el estudio anatomopatológico muestra nulidad de la presencia del virus en el cardiomiocito. Es más, la biopsia habla de un estado inflamatorio de baja proporción, ni siquiera un estado inflamatorio a nivel, digamos, cardíaco importante. Entonces, es ahí donde sucede el hecho de poder pensar que este daño miocárdico, que sin duda existió y por eso el paciente entró en choque cardiogénico, no se debió a una presencia real del virus dentro del tejido cardíaco.
Entonces, ¿cómo podemos explicar que se dé o cómo podemos explicar de que esto sucede en otros órganos y quizás no se presente o no se demuestre aún en el corazón? Volvamos un poco a, digamos, el mecanismo por el que el virus entra. Como ustedes bien saben, las espigas del SARS-CoV-2 interaccionan con, digamos, el receptor del ECA2 que ustedes ven acá a su izquierda. Pero algo que debemos siempre considerar es la presencia de esta molécula que es una proteasa, la TMPRSS2, que en realidad lo que hace es primar una especie de cebado a la ECA2 y que hace, ya en el medio, facilita la unión de la espiga con el receptor ECA2 y es a través de esta proteasa, la que está en verde, la que facilita el ingreso del virus a la célula, esto se ha demostrado a nivel de la célula alveolar, y que se ha podido observar que esta proteasa está ausente en el cardiomiocito y quizás pudiera ser la explicación de por qué hasta ahora, al menos por este mecanismo, no se ha identificado que exista presencia de genoma viral en la célula del corazón. Es lo que estamos viendo a continuación. Esto nos lleva a plantear hasta ahora algunos mecanismos propuestos que han sido identificados en las diferentes biopsias endomiocárdicas realizadas en los pacientes que han sido reportados en la literatura, en donde el primer caso del que hablamos nos hablaba de una miocarditis linfocitaria, pero sin presencia del SARS-CoV-2, donde vemos toda una serie de mecanismos y de interacciones entre los linfocitos que son los que dañan la célula, pero sin presencia del virus. De igual manera, en el segundo caso del choque cardiogénico, un estado de inflamación de bajo grado, pero con presencia del SARS-CoV-2, pero no en el cardiomiocito, sino en el macrófago, es decir, en el intersticio. De manera que, igual manera, podríamos decir, presencia del SARS-CoV-2 en el corazón, pero no en la célula miocárdica, y algunos reportes aislados del hallazgo de una endotelitis que desarrolla una disfunción microvascular y que esto va más en la ruta de la microtrombosis y de las alteraciones en el sistema circulatorio por coagulopatías. Lo que se está tratando de ver es este efecto o este fenómeno mecanístico que puede explicar miocarditis basado en la tormenta de citoquinas que induzca a la liberación de interleuquina 6, pero este es un mecanismo no probado de manera anatomopatológica, sino un mecanismo probado de tipo clínico. Y lo que se está tratando de identificar como posibles factores que aún no han sido probados es la presencia del SARS-CoV-2 en un escenario de una miocarditis linfocítica, es decir, esto que no ha podido identificarse en su genoma, en la presencia de la célula, y el otro mecanismo que es el desarrollo de, digamos, autoanticuerpos que conlleven a una disfunción cardíaca y que esto también pudiera ser un mecanismo que explique la miocarditis asociada a esta infección viral. Estos dos últimos no han sido probados, es, digamos, algo que se tiene por sospecha, debido a otros escenarios previos como la infección por H1N1 que tiene bastante semejanza con la miocarditis que está presentándose por el SARS-CoV-2, a diferencia de lo que sucedió en el MERS. En el MERS sí se llegó a demostrar infiltración del virus a nivel miocárdico. Entonces, ustedes podrán decir, esta revisión hasta el día de ayer al menos que se hizo tiene estas características, de repente mañana ya tiene un reporte donde hay presencia de genoma a nivel miocárdico, y es porque en realidad hay una constante y una dinámica variación del conocimiento en relación a esta patología. Aún la prevalencia se dice que es incierta, por más que hay algunos reportes que hablan de un 7%, puesto que algunos iniciales reportes no tenían todos los medios diagnósticos desarrollados en el paciente, entonces esto cuestiona este porcentaje. Se sabe que si existe una coinfección viral que puede darse hasta en un 25%, entonces ya prácticamente se descarta que el rol protagónico de la miocarditis sea por el SARS-CoV-2, dado que se ha demostrado presencia de otro virus. Entonces a veces ya ni siquiera se considera el testeo para realizar el SARS-CoV-2, y esto puede alterar la prevalencia tanto hacia arriba como hacia abajo. Yendo un poco a términos que de repente puedan ser más familiares para nosotros, un metaanálisis que reunió 14 presentaciones o 14 reportes de pacientes con miocarditis pudo mostrar que principalmente se daba en el sexo masculino. Generalmente son personas jóvenes, la tercera parte eran menores de 40 años. Dentro de los antecedentes, el 50% no tenía ningún tipo de factor de riesgo, y entre los que tenían la hipertensión era el más común.
La presentación clínica, principalmente liderada por el choque cardiogénico o la injuria pulmonar, el síndrome de estrés respiratorio, dejando en un tercer puesto a la presentación mixta del choque. Tenemos múltiples alteraciones en el electrocardiograma, alteraciones de elevación del ST focal, difuso, infradesnivel, alteraciones de la onda T o a veces solo arritmias como parte de la presentación de una miocarditis. Y dentro de los exámenes auxiliares, principalmente, como ya es más que evidente, la elevación de las troponinas en casi un 90%, seguido del NT-proBNP, que se sabe que también tiene información pronóstica en estos pacientes. El estudio de imágenes reveló disfunción ventricular en el 50% y un buen porcentaje de fusión pericárdica, lo cual nos habla de un fenómeno inflamatorio importante. En cuanto a la ayuda mediante imágenes de alta tecnología, tenemos que principalmente la resonancia lidera con más del 40% de los casos en donde se llegó a realizar con digamos, las características ya mencionadas, seguido de la demostración de que el paciente no era coronario, ya sea por angiografía coronaria o por angiotem, y en un menor porcentaje la realización de la biopsia, puesto que sabemos que no solo necesita hacerse de manera estructural, sino también de manera, digamos, molecular. Finalmente, quería manifestar que aún tenemos muchas limitaciones en el entendimiento de cómo el SARS-CoV-2 infecta el corazón. El diagnóstico de la miocarditis requiere, además de la clínica que podemos nosotros ver frente al paciente, estudios que en primer orden podrían ser, y de ser posible, la biopsia endomiocárdica con el detalle que hemos mencionado, o la resonancia cardíaca, o por supuesto, en ausencia de ambas, la elevación de biomarcadores tiene que ser fundamental. No olvidemos que el espectro tiene que diferenciarse y hacerse el diagnóstico diferencial con la cardiomiopatía por estrés, como fue el primer caso, o la cardiomiopatía por sepsis, es decir, esta disfunción miocárdica reversible que era altamente encontrada en la infección y en los casos de choque cardiogénico por H1N1. También debe diferenciarse de los síndromes coronarios agudos, para lo cual sabemos que el estudio de las coronarias nos ayuda a descartar. Y hasta ahora no ha podido ser comprobado de que la miocarditis sea causada como una complicación o invasión directa de este agente viral en este escenario. Era lo que tenías que transmitirles. Muchas gracias por su, digamos, paciencia, y si hay alguna pregunta estaré gustoso de poder absolverla. Muchas gracias, Oscar. Por favor, dejar de compartir pantalla. E invitamos ahora al doctor Edwin Mío para una pregunta o comentario. Tiene 2 minutos, doctor Edwin Mío. En la segunda parte va a ser preguntas del banco, recordad. Adelante, doctor Mío. Bueno, gracias, doctor Ricardo. Gracias a todos por la invitación a la Sociedad Peruana de Cardiología, y felicitar a Oscar por tu magnífica exposición. Yo quisiera preguntarte, hacer sobre todo algún tipo de reflexiones sobre realmente cuál es realmente, dentro de todo lo complicado, todo lo nuevo que significa realmente reconocer que sabemos poco, realmente nos falta mucho para aprender, cómo mirar esta pandemia del COVID en el aspecto cardiovascular, ¿no? O sea, ¿este virus realmente origina una nueva enfermedad cardiovascular? ¿Es realmente solamente las complicaciones cardiovasculares de un COVID severo? ¿O es una enfermedad multisistémica, ¿no? Sí. En base realmente también en base sobre todo, pues verdaderamente a lo confuso realmente, si es la inflamación, si es el virus, ¿no? Realmente, y sobre también la miocarditis, que realmente nos deja algunas cosas, tampoco, o sea, digamos, muchos interrogantes, ¿no? Sobre realmente si no encontramos un efecto directo del virus en la célula miocárdica, entonces, cómo plantear realmente, solamente basado digamos, en los limitados, por ejemplo, exámenes clínicos que tenemos. Y aquí también quisiera proponerte cuál es el rol de nosotros como cardiólogos en utilizar lo máximo que tenemos, que son la troponina, y sobre todo lo que son sobre todo las imágenes, que es el ecocardiograma. La troponina, en todo caso, deberíamos aplicarlo a todos los pacientes COVID hospitalizados moderados severos. ¿Y cuándo hacer ecocardiograma vista las limitaciones que tenemos desde el punto de vista de equipamiento y los problemas también de alta contagiosidad del COVID? No sé si pudieras ayudarme a resolver esas dudas, Oscar. Claro, en realidad es muy importante la pregunta y a la vez compleja,
porque dejando de lado las complicaciones crónicas, si podemos decirlas así, es decir, una vez que ha pasado la infección, sabemos de que han aparecido muchos síndromes de dolor torácico, síndromes de presentación de palpitaciones, que aún no sabemos cuál va a ser la consecuencia ni el desenlace. Dejando de lado esas presentaciones, enfocándonos un poco en el tema de la miocarditis, yo creo que hasta ahora, al menos hasta la evidencia recientemente revisada, este fenómeno de respuesta inflamatoria sistémica es el que va, digamos, teniendo más consistencia, y esto también se ve un poco fundamentado en pandemias previas, en donde el H1N1 también se intentó ver si había algún tipo de presentación directa o afectación directa de la célula, más no sucedió de la misma manera. Más bien llama la atención cómo el MERS, que quizás pueda ser más parecido a este coronavirus, sí presentó infección asociada al miocardio. Digamos que no hay una explicación ni una lógica, son pocos los pacientes que reúnen realmente todos los criterios para miocarditis, pero yo creo que yendo a lo esencial de tu pregunta, en realidad las troponinas definitivamente tendrían que ser criterio, tendrían que ser solicitadas en todo paciente que está hospitalizado. Es decir, todo paciente que reúne criterios de alto riesgo tiene que ser estratificado, entre otros biomarcadores, con el de las troponinas. Está claro de que en el paciente hospitalizado hasta el 30% de los pacientes pueden tener un compromiso cardíaco. Y las troponinas son, digamos, el medio que nos permite diferenciar, aunado a una buena anamnesis que nos permite establecer si hay o no cardiopatía. Prácticamente desde el ingreso uno puede establecer cuál es el pronóstico de este paciente, sea que tenga o que no tenga el binomio de enfermedad cardiovascular con troponinas. Si el paciente tiene troponinas elevadas, es ahí donde podría darse esta racionalidad en hacer ecocardiografía. Sabemos que esto, digamos, no está disponible en todos los centros a nivel nacional, de manera que yo creo que si el paciente sí tiene elevación importante de troponinas, esto es más de 0.09 nanogramos por mililitro, debería tratar de estratificarse aún más con, digamos, un ecocardiograma más que todo, para saber si es que uno le da terapia asociada al síndrome de insuficiencia cardíaca que pudiera estarse presentando dada la elevación de las troponinas que nos revelan injuria miocárdica. Muchas gracias, Óscar. A continuación invitamos al doctor Carlos Barrientos para su pregunta o comentario. 2 minutos, doctor Barrientos. Gracias, doctor. Doctor Aguirre, buenas noches. Agradecerle y felicitarlo en realidad por su ponencia tan clara. Bueno, en este contexto del COVID-19 en realidad hemos ido aprendiendo en el camino muchas cosas. Inicialmente pues uno pensaba que solamente era una afección pulmonar. Conforme han pasado los días y las semanas hemos ido viendo pues que la afección no solamente es pulmonar, sino también otros órganos desde el sistema nervioso, incluso la piel y obviamente el corazón por la gran cantidad de receptores CK2. En ese contexto, nosotros, al margen del COVID-19, el síndrome de estrés miocárdico, el síndrome de Takotsubo, hemos visto el gran incremento, bueno, no tanto en realidad, pero sí un incremento en la incidencia de estos síndromes de Takotsubo, que probablemente sea pues, por el estrés, por la ansiedad que en muchos de estos pacientes se ha visto. Anteriormente a eso habíamos visto pues que había unos factores predictores de complicaciones, sobre todo en pacientes que tenían compromiso del ventrículo derecho, había una FEBI disminuida, el sexo masculino, por ejemplo. En este contexto de COVID-19 asociado al Takotsubo, ¿hubo alguna diferencia a lo que hemos estado viendo normalmente, doctor? No, en realidad, porque digamos que el Takotsubo, como bien dices, puede también ser una presentación paralela y no necesariamente está relacionada a la infección por este virus. Podemos incluso encontrar coexistencia, como fue en el caso que se presentó de una cardiomiopatía por estrés y que el paciente tenga SARS-CoV-2. Esto, digamos que va, ¿cómo poder saber si es que tienen relación uno con el otro? Bueno, se me ocurre que de repente el nivel de elevación de troponinas pudiera marcar una injuria miocárdica que pudiera revelar un daño miocárdico y tratar de establecer la relación infección viral,
digamos, injuria miocárdica y afectación cardíaca, mientras que si esta no está muy alta, podría darse lo que tú mencionas, de que el SARS-CoV-2 pudiera ocasionar una cardiomiopatía por estrés y, bueno, estar allí coincidiendo temporalmente con esta pandemia. Digamos que a pesar de que no han sido muchos casos reportados de cardiomiopatía por estrés en pandemia, yo creo que podríamos tener este tipo de orientación más que todo, ¿no? En la secuencia clínica más biomarcadores para tratar de establecer la asociación si es que este tipo de cardiomiopatía está asociado a la infección. Gracias, Oscar. Invitamos al doctor Pío para que nos haga una pregunta del banco, por favor. Edwin. Sí, Oscar, pregunta. Pregunta si, ¿cómo? Por favor, tenemos un micro abierto. Luis, por favor, ¿puedes identificar ese micro? Debe ser de los... Kenji, por favor. Sí, Oscar. Sí, sí te escucho, Edwin. Quisiera preguntarte, el público pregunta cómo hacer la diferencia para poder estratificar si elevación de troponina se puede deber a un Zika, a una injuria miocárdica o un tipo de injuria, a una elevación crónica en otras condiciones. O sea, cómo hacer cómo valorar cómo esa elevación de troponina podría estar relacionada a un Zika, a una injuria miocárdica no isquémica o un estado crónico de elevación de troponinas. Para que sea asociado a una elevación crónica de troponinas, definitivamente lo demarcarían los factores de riesgo y el hecho de que el paciente ya tenga documentación de enfermedad cardiovascular para encontrar este tipo de elevación crónica, donde hay una isquemia persistente. No me parece que sea el escenario, digamos, más propio. Quizás sí la importancia de poder definir si es que es, digamos, por un Zika o por la infección, está dentro del protocolo de toda miocarditis excluir enfermedad coronaria. Creo que este ejemplo de este reporte de casos de síndrome coronario con elevación del segmento ST fue bastante claro. La mayor mortalidad no la dio la lesión coronaria obstructiva, sino más bien la respuesta inflamatoria sistémica que simuló un síndrome coronario agudo al elevar el ST por generación de isquemia, pero que esto no fue generado, no tuvo punto de partida por el síndrome coronario agudo. Por lo tanto, el punto discriminante aquí sería la angiografía, sea invasiva o no invasiva de las coronarias, para definir el causal. Gracias, Oscar. Carlos, por favor, pregunta del público para hacérsela al doctor Aguirre. Carlos. A ver, doctor, estoy buscando por acá. Por favor, tener la pregunta lista. A ver, no sé si lo puede decir el doctor. Ahorita no puedo entrar acá, por favor. No Correcto, sé si Carlos, por favor, puede... una pregunta tuya en todo caso. Ok, doctor. Bueno, doctor, como ya habíamos mencionado, no sé si... el orégano está picante. Se postuló la posibilidad de que hubo una incidencia de pacientes fallecidos en la región de Lombardía. Se menciona que probablemente sea pues por una muerte súbita. Sin embargo, se ha mencionado mucho el caso de miocarditis, probablemente una arritmia ventricular. En ese contexto, ¿usted podría decirnos de repente que esté relacionado también a miocarditis o a un síndrome Takotsubo de pronto? Bueno, si te entiendo que la presentación de taquiarritmias pueda estar, digamos, asociada a algún tipo de miocarditis o la cardiomiopatía por estrés. Bueno, en realidad recordemos que la presentación de esta miocarditis puede ser muy polimorfa, ¿no? Puede ser no solo por biomarcadores, por alteración de imágenes, sino también por alteraciones eléctricas. No debemos perder la perspectiva de estos criterios que, aunque son un poco antiguos del año 2013, todavía siguen teniendo vigencia de la conjunción de la parte clínica con el estudio auxiliar. Tratando siempre de descartar este tipo de asociación de cardiomiopatía por sepsis, que está muy, digamos, llevada y que también ocasiona disfunción miocárdica.
en realidad, si nosotros quisiéramos llegar al fondo del tema, no solo la resonancia nos va a llevar a la conclusión, sino definitivamente el estudio anatomopatológico y molecular. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Aguirre por elegante presentación, muy didáctica, y a continuación, por favor, invitamos a la doctora Noelia Cacho a presentar su caso para discusión. Muchas gracias. Gracias. Doctora Noelia, adelante, por favor, compartir pantalla. Bien. Bueno, ante todo, buenas noches. Doctora, no vemos su presentación. Compartir pantalla. Ya lo compartí, doctor. No la vemos, doctora, su presentación. A ver, un Doctora, momento. se va preparando. Un momento, doctor. Ahora, doctor. Ya, doctora, en modo presentación, la escuchamos, la vemos bien. Adelante. Perfecto. Bueno, ante todo, buenas noches con cada uno de los presentes. Mi agradecimiento a los miembros de la Sociedad Peruana de Cardiología por la oportunidad brindada y a usted, doctor Segarra, por todo el trabajo desplegado a nivel regional. En esta oportunidad voy a presentar un caso de una cardiopatía congénita del adulto. Actualmente labora en el Hospital Departamental de Huancavelica. El caso se trata de una paciente de sexo femenino, de edad de 22 años, natural de Paucará, provincia de Acobamba, del departamento de Huancavelica, cuya ocupación es ama de casa, y ella es atendida por consultorio externo. Acude con un tiempo de enfermedad de 5 años, de inicio insidioso, curso progresivo, cuyo único síntoma señalado por la paciente es cefalea. La paciente se trata de una paciente gestante referida de un centro de salud de su provincia por presentar netamente una presión arterial, registros de presión arterial elevada, llegando a valores de 160, 170, con 80 milímetros de mercurio, asociado a una cefalea frontal de moderada intensidad. La paciente niega otra sintomatología asociada como dolor torácico, disnea, síncope, edemas, palpitaciones o claudicación en los miembros inferiores. Dentro de los antecedentes, niega la presencia de hipertensión, ella niega la presencia de hipertensión, diabetes o enfermedad renal, desconocía dicho diagnóstico. Sí tiene dentro de los antecedentes, que es una, tuvo 13, es una gestante, una fórmula obstétrica gesta 3 para 001, como antecedente del primer embarazo, un aborto espontáneo, y el segundo embarazo, un año antes de la atención, un óbito fetal en el tercer trimestre por hipertensión inducida por el embarazo, una preeclampsia diagnosticada en el hospital departamental. Al examen clínico, la paciente a nivel de las funciones vitales presenta una diferencia de presión a nivel de miembro superior e inferior, con un valor de 160/80 a nivel de miembro superior, a nivel de miembro inferior con 100/80 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca y pulso de 65 latidos por minuto y frecuencia respiratoria normal. A la evaluación clínica, lo positivo a nivel del examen cardiovascular presenta ruidos cardíacos rítmicos de buena intensidad, con un segundo ruido incrementado y un soplo sistólico tricuspidio de intensidad 2/6, y una diferencia a nivel de lo que son el pulso radial y braquial izquierdo disminuido, de igual forma los pulsos a nivel de miembros inferiores. El resto de sistemas sin alteración. Tratamiento inicial en ese momento indicado a la paciente, alfametildopa 500 miligramos cada 8 horas y ácido acetilsalicílico 100 miligramos cada 24 horas. La evolución de la paciente fue que en noviembre del 2019, nuestro primer contacto con ella, es diagnosticada en nuestro hospital con una cardiopatía congénita adulta compleja, gestante de 15 semanas y una hipertensión arterial no controlada, motivo por el cual la paciente es referida al Hospital Nacional Arzobispo Loaiza para el estudio de imágenes, básicamente, en el cual igual la paciente es diagnosticada de una cardiopatía congénita compleja. La paciente se queda ya a vivir por la patología y en febrero del 2020 es hospitalizada por una crisis hipertensiva
En marzo, igual hospitalizada por una crisis hipertensiva y amenaza de parto pretérmino, y finalmente ella el mes de abril presenta un parto por cesárea de un parto pretérmino de 32 semanas, con una morbilidad en el pequeño para la edad gestacional en el neonato. A nivel del electrocardiograma tenemos un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca en 58, con un eje hacia la derecha, signos de hipertrofia ventricular que es frecuente en estos pacientes. A los exámenes de laboratorio a nivel hematológico, básicamente una anemia de grado leve con un valor de 12.4, y a nivel de bioquímica, función renal y hepática dentro de parámetros normales. Al estudio de imágenes se le realiza el mes de noviembre. Esta es una imagen en apical 4 cámaras, donde podemos evidenciar una dilatación ya del ventrículo izquierdo, de acuerdo al informe, una motilidad y una función ventricular, función sistólica preservada del VI, de igual manera del VD, y lo que evidenciamos acá es un CIB subaórtico, subvalvular aórtico. Al Doppler color podemos evidenciar un shunt de izquierda a derecha, como un CIB de 9 milímetros. En la vista supraesternal, lo que evidenciamos es una estrechez a nivel de lo que es una estenosis de la aorta descendente en ambas imágenes, como podemos apreciar, en cuya valoración del flujo Doppler nosotros evidenciamos una morfología tanto del flujo sistólico con prolongación del flujo diastólico, que más o menos nos orienta a la severidad de lo que es la coartación de aorta, teniendo como resultado a la valoración numérica un gradiente pico valorado en 84 a 87 milímetros de mercurio, que nos va orientando a una coartación aorta. En el informe, básicamente una función sistólica de VI-BD conservada, y lo que ya se ha mencionado del valor de la gradiente y la presencia del CIB. El mes de diciembre se realiza en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza una eco transesofágica. Esta es una vista media esofágica con un ángulo de 11 grados, donde observamos ya una dilatación del VI de morfología esférica, y a nivel del Doppler color evidenciamos una insuficiencia mitral de grado leve por un mecanismo mixto, tanto dilatación de anillo y la retención del velo anterior de la válvula mitral. En esta vista media esofágica de 49 grados evidenciamos que la paciente también presenta una válvula aórtica bicúspide de tipo 1. Asimismo, en el Doppler color evidenciamos el CIB subaórtico con el mecanismo de cierre del velo posterior de la válvula tricúspide. En esta vista, a un ángulo de 123 grados, es la valoración del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el anillo aórtico y parte de la aorta ascendente, donde no se evidencia una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y tampoco una evidencia. Lo que sí se evidencia es un jet excéntrico a nivel de la válvula aórtica, que revela una insuficiencia aórtica de grado leve. En el Doppler color, igual en esta imagen, vemos lo que es el CIB subaórtico con el mecanismo de cierre parcial por el velo septal de la válvula tricúspide en ángulo. En esta imagen es una reconstrucción 3D, donde vemos claramente la fusión, una válvula aórtica bicúspide. Esta es una vista en la cual nos va a permitir justamente permite ver la turbulencia o la desaceleración del flujo con una velocidad que ya alcanza más o menos los 4 metros por segundo, y en esta vista media esofágica igual evidenciamos la turbulencia o el aliasing que se genera posterior por la coartación de aorta. Como resultado de la ecotransesofágica tenemos una válvula aórtica y mitral, una válvula aórtica bicúspide con regurgitación leve, una válvula mitral con regurgitación leve, una válvula tricúspide igual con una regurgitación leve con prolapso del velo lateral, un CIB subaórtico que también lo habíamos visto en la transesofágica, y la turbulencia ya descrita con una gradiente media de 60 milímetros de mercurio en el Doppler no alineado.
Dentro de los diagnósticos planteados en esta paciente, se trata de una gestante de 15 semanas por eco del primer trimestre, cardiopatía congénita del adulto, una coartación de aorta severa con un gradiente pico de 84 milímetros de mercurio, un CIB perimembranoso subaórtico de 9 milímetros con mecanismo de cierre parcial, una válvula aórtica bicúspide tipo 1, una hipertensión secundaria a la coartación de aorta, válvula aórtica bicúspide y anemia leve. Cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente con cardiopatía congénita, básicamente, primero voy a pasar en términos generales a la definición. La COA, la primera vez que fue descrita fue el año de 1970. Actualmente, de acuerdo a la última guía, no solo se considera una estenosis o estrechez de la pared de la aorta, sino ya se considera como una arteriopatía generalizada por todas las implicancias, sobre todo las complicaciones a nivel vascular que presentan estos pacientes. Típicamente esta coartación de aorta se localiza en la pared posterior de la aorta por una hipertrofia de la capa media de la aorta que va a conllevar a una alteración de flujo, sobre todo a nivel de lo que es la aorta ascendente. La etiología es multifactorial, se postula 3 teorías, uno que es la constricción postnatal de tejido ductal aberrante, una alteración a nivel del flujo aórtico a nivel fetal y también un componente genético relacionado al gen NOTCH1. Dentro de lo que es la epidemiología, la COA se considera, representa el 5-8% de las cardiopatías congénitas en todos los recién nacidos vivos, una incidencia aislada de 3 cada 10.000 nacidos vivos en la relación varón-mujer. Esta coartación de aorta suele estar asociada muchas veces a otro tipo de patologías y tiene peor pronóstico. Generalmente la cardiopatía congénita con mayor asociación es la válvula aórtica bicúspide, que se presenta en un porcentaje más o menos hasta 80%, y las complicaciones que pueda traer esta asociación, generalmente a un diagnóstico más tardío, va a presentar mayores complicaciones. Doctora Noelia, tiene un minuto para terminar, doctora Noelia, un minuto para terminar. Ok. Tenemos la clasificación de simples aisladas y también las COAs complejas, como es en este caso la asociación de la válvula bicúspide y CIB. Dentro de lo que es en este caso la gestación se considera como un embarazo de alto riesgo, toda paciente diagnosticada por una COA nativa no intervenida o una recortación significativa, y la morbilidad materna y la morbilidad fetal está asociado básicamente al trastorno hipertensivo que van a presentar estas pacientes. La estimación de riesgo y el comportamiento y el seguimiento de estas pacientes básicamente es clínico a través de la valoración de la hipertensión preexistente y la respuesta hipertensiva al ejercicio, la valoración de gradientes por el ecocardiograma y la resonancia magnética. La historia natural es que básicamente de supervivencia es que los pacientes con COA tienen una menor supervivencia pese a la corrección de esta, y la muerte suele estar asociada a alteraciones de una insuficiencia cardíaca, rotura, lesión de la aorta, y algo muy importante es que la asociación de hemorragia cerebral por la presencia de malformaciones arteriovenosas o aneurismas. Las guías, básicamente el manejo que se establece o las indicaciones, tenemos en la guía del 2010, básicamente era la gradiente pico mayor a 20 milímetros de mercurio y una presencia de hipertensión arterial y una respuesta hipertensiva como indicación. En la del 2018, básicamente hablamos de reparación quirúrgica cuando tenemos una COA significativa que indica, una COA significativa es la presencia de un gradiente pico mayor a 20 milímetros de mercurio, un gradiente Doppler igual mayor a 20 milímetros, o la presencia de un gradiente mayor de 10 milímetros con un hallazgo tomográfico con un diámetro mayor a 50%. Doctora, ¿puede concluir, por favor? Doctora, ¿puede concluir, por favor? Bien, gracias. Eso sería todo, doctor. Me ha faltado tiempo. Ok, muy bien. Agradecemos a la doctora Noelia. Invitamos al doctor Mío para una pregunta o comentario del caso. Bueno, quisiera sobre todo preguntar cómo ha sido la evolución de la paciente, ¿no? Realmente cómo se encuentra, si ha sido sometida a algún tratamiento, ¿no? Al menos invasivo, o cómo ha evolucionado a la actualidad. Ya, como lo había señalado en la curva de evolución, básicamente la paciente actualmente se encuentra acá en su domicilio.
Lamentablemente por el tema del COVID no se ha podido completar con ella. Primero, inicialmente no se llegó a realizar la tomografía ni resonancia debido por el estado del embarazo. Ahora, bueno, está pendiente realizar dichos estudios para justamente realizar la programación de la cirugía para la corrección de la aorta, ¿no? Y la paciente actualmente se encuentra con tratamiento antihipertensivo con beta bloqueadores y ECAS. Agradecemos a la doctora Noelia. Por favor, invitamos, deje de compartir pantalla, doctora Noelia. Doctora Denise, por favor. Tan pronto deje de compartir, Noelia. Comparta pantalla, doctora Denise. Tiene 10 minutos, doctora Denise. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Denise Quilla Cerdán. Soy médico cardiólogo. Trabajo actualmente en el Hospital Santa Rosa. Voy a presentar mi trabajo de investigación que se titula Rol de la ecocardiografía transesofágica 2D y 3D durante el cierre percutáneo de la comunicación interauricular en pacientes adultos en el periodo 2015 y 2016 en el Instituto Nacional Cardiovascular. Bien, como bien sabemos, la comunicación interauricular es la cardiopatía congénita más frecuente. Se encuentra esta en un 6 al 10%. Es la cardiopatía congénita asianótica del adulto más frecuente también, en un 40%. Y se presenta más que nada en el sexo femenino. Sabemos también que el tipo ostium secundum es el más frecuente, en un 80%. Existen otros 5 tipos más, pero que son menos frecuentes. El diagnóstico en ellos, en estos pacientes, es a través de la ecocardiografía transtorácica, ¿no? En donde vamos a ver un shunt de izquierda a derecha y una sobrecarga de volumen de ventrículo derecho. Inicialmente es asintomático. El cuadro clínico inicia aproximadamente a la edad de 40 años, con fatiga, disnea, trastornos de la conducción, pueden ser arritmias supraventriculares, flúter atrial, fibrilación auricular, y también pueden debutar con embolismos paroxísticos. Parte del estudio diagnóstico también se utiliza la ecocardiografía transesofágica 2D. En este caso, brinda muchísima mayor información respecto de su ubicación, morfología, relación con estructuras adyacentes, así como también los bordes, que tienen que ser determinados para poder establecer la posibilidad de un cierre percutáneo de dicho defecto. Como podemos ver en estas vistas, tenemos un shunt en esta vista bicava, perdón, y en esta de aquí, que es también bicava. La ecocardiografía transesofágica 3D es vista también por la literatura como mencionada superior o mejor a la ecocardiografía transesofágica 2D. Pues esta en una sola vista puede dar muchísima más información. En cambio, en la ET2D tendría que ser varias series de varias vistas para poder determinar todas las estructuras que ya había mencionado. Incluso menciona la literatura que esta ET3D es superior en cuanto a poder guiar lo que viene a ser el procedimiento de cierre percutáneo de este defecto. Las indicaciones para el cierre de CIA, la guía actual es del 2020, desde este año, mencionan que el cierre con dispositivo es el método de elección para el cierre de este defecto de comunicación interauricular tipo ostium secundum, siempre que este sea posible. En una recomendación 1C, los pacientes con shunt relevante con signos de sobrecarga de volumen de ventrículo derecho y resistencia vascular pulmonar menos de 3 unidades Wood deberían ser sometidos a cierre de este defecto con independencia incluso de los síntomas, ¿no? Con una indicación 1B. Aquí podemos ver en sala de hemodinámica cómo el hemodinamista prepara este dispositivo tipo Amplatzer que tiene 2 discos. Aquí podemos ver también que en sala de hemodinámica la ecocardiografía transesofágica, en este caso tipo 3D, va a apoyar en lo que viene a ser este procedimiento. En el inicio, durante y posterior inmediato de este procedimiento de cierre percutáneo.
Como también sabemos, y la literatura lo menciona, al momento de hacer este tipo de cierre, tenemos que medir con balón este defecto. Se mide con balón, se ubica en el centro de este defecto, se va inflando lentamente a través de la ayuda del color Doppler hasta que este cesa. Digamos que esa viene a ser la medida del defecto, ¿no? Y que nos va a ayudar a calcular también la medida del dispositivo del Amplatzer. También menciona en la literatura que la medición por ET3D se parece mucho o tiene muy poca diferencia respecto a la medida por balón, que es la recomendada por la literatura. Como podemos observar, aquí está ya posicionado el dispositivo en la comunicación interauricular. Acá al costado vemos la ET3D, que muy bien la caracteriza, ¿no? Incluso con la guía. Bien, en este caso vemos cómo ya se suelta la guía y al costado vemos pues muy bien cómo es el disco, ¿no? El disco de este dispositivo. Obviamente se hace una ET poscierre inmediato para poder evidenciar si es que existe o no complicaciones. En este caso está posicionada muy bien correctamente al lado izquierdo. Al lado derecho vemos un pequeño shunt. Las complicaciones suelen ser muy infrecuentes. En general pueden ser embolizaciones, perforaciones, derrames pericárdicos con taponamiento cardíaco o erosiones del dispositivo. El control ecocardiográfico posterior también se tiene que hacer para poder ver bien el posicionamiento del dispositivo y si es que hay shunt residual. Muy bien, respecto al objetivo del estudio, que es describir el rol de la ecocardiografía transesofágica 2D y 3D durante el cierre percutáneo de la comunicación interauricular en pacientes adultos durante el 2015 a 2016 en el INCOR. Bueno, este es un estudio descriptivo tipo serie de casos. La población y muestra fue de 52 pacientes. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 15 años con el diagnóstico de comunicación interauricular tipo Ostium secundum y con indicación de cierre percutáneo. Los criterios de exclusión fueron asociación a otro tipo de cardiopatía y datos de historia clínica o imágenes que estén incompletos. El procesamiento y análisis de los datos se hizo a través del programa SPS 17 y la elaboración de gráficos y tablas a través de Excel 2013. Respecto de los resultados, vemos primero la distribución epidemiológica de la población estudiada y vemos que de 20 a 59 años es la mayoría de pacientes en un 53.8%. Edad mayor de 60 años en un 34.6% y en una menor cantidad los de 15 a 19 años. La distribución por sexo es mayoritariamente en mujeres en un 79%, como también lo menciona la literatura. Lógicamente se trata de pacientes adultos que tienen también enfermedades o comorbilidades. En este caso, la cuarta parte de ellos son hipertensos, el 15% de ellos tienen trastornos del ritmo y diabetes un 6%. La clase funcional mayoritaria fue de un 56.8%, una clase 1, entre 2 y 3, 20.4%. La mayoría de ellos en un 93%, la fracción de eyección es conservada. La función también de ventrículo derecho era conservada en un 96%. Y respecto a la distribución por técnica final de cierre del CIA, se utilizó la eco transesofágica 2D en un 69% y la 3D en un 31%. O sea, más la ET2D se llegó a utilizar para el cierre de dispositivo en estos 52 pacientes. Quisimos ser un poquito más ambiciosos y tratar de comparar, ¿no?, el diámetro que da el balón respecto del efecto y el diámetro que da tanto la ET2D como la ET3D. En este caso podemos observar que no hay mucha diferencia respecto de la ET3D y el balón, ¿no?, con respecto al diámetro que da. Si quisiéramos traducirlo en cifras, podemos ver la diferencia con el balón 3D y el ET3D, perdón, en 0.9, y la diferencia del balón, del diámetro con el balón, y el ET2D es de 4.12 milímetros. También hubo shunt residual, lógicamente, en el procedimiento en un 21.50%, pero que posteriormente al alta se redujo a 1.92. Muy bien, la distribución del shunt residual fue mayormente diagnosticada con la ET3D, pero como en la lámina previa mencioné, este shunt residual inmediato posteriormente al alta también se redujo. Doctora Denise, tiene 2 minutos para terminar. Ok, doctor, gracias. Las complicaciones fue solamente de un solo paciente que había hecho un derrame pericárdico leve
que antes o durante la hospitalización mejoró y en el alta posterior ya no lo tenía. Las conclusiones del estudio serían: la ecocardiografía transesofágica 2D cumple un rol importante durante el cierre percutáneo de la comunicación interauricular. La ecocardiografía transesofágica 3D permite una determinación más exacta del diámetro máximo de CIA en relación a la medida por balón y cuantificación del shunt residual. Da lugar al desarrollo de trabajos posteriores de costo-efectividad para comparar el uso de balón versus el ET3D. Muchas gracias. Gracias, doctora Denise. Por favor, el doctor Carlos Barriento para pregunta o comentario. Breve, por favor. Ajá. Es que... Agradecerle, doctora, por su participación. Y bueno, en hora del tiempo, doctora, con respecto al cierre percutáneo con Amplatzer, el promedio del Amplatzer, el tamaño del Amplatzer y el diámetro del CIA osteosecundo, ¿cuánto fue, doctora? ¿Tenemos ese dato? Sí, 38 milímetros más o menos en promedio, 40 más o menos, ¿no? Que es como también recomienda la guía. Y el diámetro mayor que pusieron, tenemos ese dato, y si hubo alguna complicación de repente durante en esa serie de casos que puso. Bueno, el shunt residual, como le mencioné, ¿no? Había shunt residual más o menos en un 20%, pero generalmente después de estos procedimientos siempre queda un shunt residual, pero que en el transcurso de la hospitalización, en la observación posterior, ese se va resolviendo. Respecto de las complicaciones que hubo, fue un derrame pericárdico, sí, que fue leve, se fue resolviendo poco a poco durante la hospitalización, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, fue un estudio de 2 años y solamente fueron 52 pacientes, ¿no? Tal vez si fueran estudios más grandes, podríamos tener mayor data que pueda ayudar y tener más fuerza, ¿no? En cuanto a las conclusiones del estudio. Muchas gracias, doctora Denise. Invitamos, por favor, a la doctora Elizabeth Molina a compartir pantalla. Por favor, doctora Molina. Modo presentación, doctora Molina. Su primer slide. Doctora Molina, su primer slide. Doctora Molina, ¿nos está escuchando? Doctora, ¿podría activar su audio, por favor? Doctora Molina, ¿podría activar su audio? ¿Puede alguien del grupo que deje de compartir o podemos nosotros dejar de compartir para que esté el doctor René? ¿Es posible al grupo técnico que deje de compartir pantalla o lo tiene que hacer nomás la doctora? Kenji, para que ingrese el doctor. Doctora Molina, ¿nos escucha? Ya, doctor René, por favor, comience. Ok, ok. Ok, buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología por la oportunidad que nos brindan en esta sesión de incorporarnos como miembros asociados. En este caso voy a presentarles un caso clínico interesante que tuvimos hace unos años en la institución donde laboro, que es el Instituto Nacional Cardiovascular INCOR, al que he titulado con el nombre de dolor torácico de presentación inusual. Se trata de una paciente de sexo femenino de 63 años, natural de Abancay, procedente de Lima, hipertensa, diabética hace ya algunos años,
con antecedente de un DCB isquémico no secuelar de años previos, con la medicación que ven en pantalla. El cuadro clínico inicia 15 días antes del día de ingreso con una disnea clase funcional 2, dolor torácico al esfuerzo atípico esporádico, y el cuadro clínico inicia el 10 de diciembre del año 2016 con un cuadro ya de un dolor torácico típico de intensidad 9/10, que es evaluada en un primer momento en un policlínico, solo recibe aspirina y posteriormente es dada de alta tras mejoría. 4 días después, 1 de la tarde, la paciente nuevamente presenta el cuadro clínico previamente descrito, en este caso ya irradiado hacia el dorso principalmente, y acude a un hospital general con aproximadamente 5 horas de evolución. Estas son las funciones vitales, algo hipertensa, pero discreto, frecuencia cardíaca de 92, saturando adecuadamente. Y en dicho hospital se evidencia pues, ya cambios importantes en el electrocardiograma, como les paso a mostrar en un instante, con aumento importante de troponina, por lo cual es referido a un centro de mayor complejidad con el diagnóstico de un infarto de miocardio ST no elevado de alto riesgo. Este es el electrocardiograma del primer centro, donde claramente pueden apreciar ustedes un infradesnivel difuso del ST en más de 6 derivadas, con supradesnivel en ABR e incluso en la derivada B1. Por este motivo, pues, es transferida al segundo centro, ya a las 7 de la noche, en promedio de 8 horas de evolución, con esa troponina bastante alta, y posteriormente la paciente, digamos, es estabilizada en dicho centro y es referida 2 días después a nuestra institución. Fíjense el electro del segundo hospital, como pueden ver ya hay cambios dinámicos claros con la presencia de ondas T negativas a predominio de las derivadas precordiales. Entonces ingresa con nosotros ya 2 días después, alrededor de las 4 de la tarde, por la unidad cardíaca aguda, ya asintomática cardiovascular, con el diagnóstico de un infarto de miocardio no Q evolutivo en segundo día. Este es el electrocardiograma con nosotros, claramente ya mucho más profunda de las ondas T negativas, con un patrón de Wellens, ¿no? Un QT largo de características isquémicas. Al examen físico, realmente lo único destacable pues, era un soplo diastólico de intensidad 2/6 en lo que respecta a la región cardiovascular, el resto prácticamente sin compromiso. La radiografía de tórax de ingreso sí que llamaba la atención, un botón aórtico dilatado, un mediastino también ancho, con claramente pues, se puede ver que la silueta aórtica no es del todo normal, no se aprecia necesariamente una cardiomegalia y no habían signos de congestión ni redistribución. Laboratorio, esta es una secuencia desde el primer ingreso hasta que llega con nosotros. Lo destacable, pues claramente, como pueden apreciar, es la curva de troponinas, ¿no? Lo llamativo es el ascenso rápido y brusco de la troponina I en ese entonces. Actualmente ya disponemos de troponina T, pero en este caso, pues, tanto los hospitales periféricos como nosotros también teníamos la misma troponina, y fíjense el alza importante de esta. Realizamos en primer lugar una ecocardiografía transtorácica el día del ingreso, donde pues se puede evidenciar prácticamente no una alteración de motilidad realmente evidenciable, una fracción de eyección en 52%, sin otro signo en particular, un ventrículo derecho también con una contractilidad adecuada, pero en la vista del eje parasternal largo pueden apreciar ustedes claramente una dilatación de la aorta ascendente desde la raíz, y calculado aproximadamente unos 60 milímetros, y en una vista un poco más superior, pues pueden apreciar una imagen sugestiva de un trombo organizado a ese nivel, ¿no? En el cual no se logra distinguir un flap. Por las características del dolor y sobre todo haciendo una adecuada anamnesis, pues la paciente sobre todo, y había mencionado, había tenido una irradiación hacia el dorso, entonces decidimos antes de plantear o cambiamos digamos, la indicación de plantear un cateterismo cardíaco, la llevamos a tomografía. Esta es una imagen en corte de 5 milímetros sin contraste, donde pueden ustedes apreciar alrededor de la aorta una imagen hiperintensa. Cuando vemos sin contraste esta imagen intensa, nos está diciendo de que el evento posiblemente es agudo. Cuando ya no se nota tan oscuro, tan refringente, pues se habla más de cronicidad, lo cual nos está hablando de un probable compromiso alrededor de la pared aórtica, ¿no? Entonces ya en la imagen con contraste pueden ver que claramente la aorta se encuentra dilatada y ya se nota una imagen ya no tan intensa, porque en este caso está con el contraste, de bordes regulares que rodea la aorta ascendente en su espesor. En un corte sagital pueden ver ustedes la clara dilatación de la aorta ascendente que va desde la raíz y que se dirige hacia el extremo proximal del callado de la aorta, y asociado a esta imagen
que se define pues como un hematoma intramural, que medido es más de 11 milímetros, y menciono este punto de corte de 11 porque sabemos que a partir de ese punto hay riesgo de ruptura, lo cual lo hace pues importante, ¿no? Entonces, también aprovechamos, evidentemente, ya que estamos en tomografía, pues hacer una angioten de coronarias, donde claramente tiene derecho la paciente, por los factores de riesgo y la clínica explicada, a tener una lesión severa en el tercio medio de la descendente anterior y también a nivel de este ramo diagonal. Aquí también podemos ver en las imágenes en rojo una compresión y lesión a nivel del tronco coronario izquierdo, y en esta otra también podemos evidenciar compromiso de la descendente anterior. Entonces, con estos hallazgos también quisimos complementar con la eco transesofágica, donde pueden apreciar también lo que vimos en la transtorácica, una aorta ascendente dilatada con un grosor importante, y esa imagen hiperrefringente que rodea pues la aorta ascendente, ¿no? En la vista esofágica superior pues podemos ver también una imagen sugestiva de trombo. Entonces, hasta este punto, pues nuestro diagnóstico cambia. Definitivamente estamos entonces ante un síndrome aórtico agudo, en este caso bajo la expresión de un hematoma intramural y pues en segundo lugar un infarto de miocardio no. Entonces la paciente, obviamente por el diagnóstico planteado, ingresa a cirugía cardíaca, donde pueden ver ahí la imagen de una aorta ascendente, pues evidentemente aneurismática. Recuerden que habíamos dicho que medía 60 milímetros. Y lo que llama la atención durante la cirugía, como pueden apreciar en el video, es una aorta diferente a lo que habitualmente se encuentra en los hematomas intramurales. Acá se aprecia una aorta engrosada de un color blanquecino, que incluso el cirujano tiene dificultad para hacer el corte, ¿no? Endurecida, ¿no? Pétrea prácticamente la contextura, ¿no? Lo cual nos habla más bien de un compromiso de tipo inflamatorio. Luego, pues, se hace un reemplazo de de toda la aorta ascendente con un tubo valvado, como pueden apreciar en la figura. Entonces, evidentemente se manda a anatomía patológica la muestra de la aorta, y pueden ver ustedes aquí, esta imagen son vasos sanguíneos bastante engrosados, que no es la habitual. Esta zona que está por acá también, que se denomina de fibrosis estoriforme, es decir, de manera hialinizada, digamos horizontal su distribución, y aquí a la derecha claramente un infiltrado linfoplasmocitario, ¿no? Si lo vemos un poquito más grande, pueden ver ustedes que esa predominio linfoplasmocitario, pero sobre todo de células plasmáticas que se identifican por este núcleo excéntrico que vemos en esta imagen, ¿no? Entonces tenemos claramente una aorta con imagen infiltrativa de células plasmáticas que, magnificando estas, pueden apreciar también estas estructuras en color rojo como inclusiones citoplasmáticas dentro de estas células que se denominan los cuerpos de Russell. Entonces, con todas estas, ahí lo tienen ustedes en rojo, con todas estas características, pues evidentemente el patólogo también nos apoya con la inmunohistoquímica, y hacer la tinción por inmunohistoquímica, fíjense la coloración que toma estas células ya mencionadas, y claramente cuando toman este color ante esta inmunohistoquímica, nos dan positivas para inmunoglobulina G. Siendo más específico, ya con la tinción un poco más dirigida, ¿no? Siendo, digamos, subespecíficos, si vale el término. Fíjense cómo aquí aparece en coloración oscura, y específicamente esto nos denota un infiltrado de inmunoglobulina G, pero en el subtipo 4. Entonces, claramente no estamos entonces ante un hematoma intramural, sino más bien estamos ante una aortitis inflamatoria, en este caso con un infiltrado de inmunoglobulina G4. Sobre esta enfermedad, algunas palabras interesantes. Pues lo primero, que planteamos nuestro diagnóstico en base a los criterios que son básicamente en dos grupos, los histopatológicos. Tenemos los mayores, ambos, el infiltrado linfoplasmocitario y la fibrosis estoriforme, y dentro de los menores tenemos fundamentalmente el conteo de células plasmáticas, que son más de 10 por campo, y claramente ahí teníamos mucho más de 10. Y dentro de los criterios clínicos, claramente un órgano afectado, en este caso la aorta, y una evidencia radiográfica de la enfermedad relacionada con IgG4. Entonces, cumplimos con estos criterios. Entonces estamos ante una aortitis linfoplasmocitaria. Si bien es cierto, ya tenemos la anatomía patológica y tenemos el diagnóstico, el diferencial es una aortitis infecciosa. De hecho, sífilis a la cabeza suele ser una causa frecuente de este tipo de infiltrado linfocitario. Las aortitis en general representan alrededor del 15% de la manifestación de patología aórtica, con síntomas inespecíficos que va desde dolor, fiebre, insuficiencia vascular y o valvular. Pueden estar elevados, y de hecho están elevados los lactantes de fase aguda, y las etiologías más frecuentes suelen ser las no infecciosas, a la cabeza las reumatológicas, ¿no? Las técnicas que permiten valorar son la tomografía o la resonancia, como bien hemos mostrado.
La clasificación fundamentalmente en no infecciosas o las infecciosas, y dentro de las no infecciosas, pues las idiopáticas tenemos también que tienen un cierto porcentaje importante, un poco más del 10%, y entre ellas se encuentra también la enfermedad relacionada a la IgG4. Doctor René, ¿tiene un minuto para terminar? Sí, doctor. Aquí tienen entonces pues lo mismo, las infecciosas que son múltiples, y dentro de las no infecciosas tenemos pues las de causa reumatológica, como bien mencioné. Exámenes posteriores, bien, como dije, pues el reumatológico es lo más frecuente, todos los exámenes y también el estudio para sífilis completamente negativos, y clasificando según la patología en este consenso de aorta del 2015, claramente si tenemos el patrón linfoplasmocitario tenemos o bien lupus, artritis reumatoide, IgG4 o aortitis granulomatosa. Claramente nuestro paciente, pueden ver aquí, se parece al patrón D, que es justamente este linfoplasmocitario. Solo 2 casos también reportados en el mundo, son poquísimos. Aquí encuentran uno, por ejemplo, en el 2011 y otro también en el 2016. Como conclusiones, pues en primer lugar, mencionar que la aortitis se puede presentar como síndrome aórtico agudo. La forma de infiltrado de IgG4 suele ser una imitador, y de hecho así es como le llaman los reportes de casos, porque se presenta como un hematoma intramural, tanto clínica como imagenológicamente. A la histopatología, el infiltrado linfoplasmocitario. Y acá un punto importante, no es necesario tener una IgG4 sérica positiva para hacer el diagnóstico, y finalmente el tratamiento se basa en corticoterapia y un seguimiento imagenológico seriado. Por tanto, nuestro título finalmente terminaría como una aortitis IgG4, la gran imitadora. Muchas gracias. Gracias, René. Invitamos al doctor Mío para un comentario o pregunta al ponente. Bueno, felicitar al doctor, felicitarte por una magnífica exposición. Solamente, ¿cómo se llama? Preguntarte, ¿cómo se llama? Igualito, ¿cuál ha sido la evolución del paciente? ¿Cómo ha ido hasta ahora? ¿Si han hecho seguimiento? ¿Y cuál ha sido la evolución de este paciente? ¿Si no ha vuelto a tener alguna recidiva? Sí, gracias por la pregunta. Afortunadamente, la paciente fue derivada a reumatología, que ellos son los que, digamos, tienen el manejo conjunto con nosotros. Inició corticoterapia. 2 años después, ya para el 2018, se hizo un control imagenológico donde, bueno, claramente el tubo valvado está en su posición, no hay ninguna alteración a nivel cardíaco y tampoco hay progresión de la enfermedad. Si bien es cierto, y no lo mencioné, un sitio frecuente de hallazgo también de este infiltrado de IgG4 suele ser aorta descendente. Afortunadamente no estaba en el primer estudio, que no lo puse, y tampoco en el control, ¿no? Y hasta ahora al menos no ha habido un reporte de que haya habido recidivo. Muchas gracias, doctor René. Dejar de compartir, por favor. Gracias. Invitamos al doctor Jesús, su presentación. Doctor Jesús Chuchón, por favor. Tiene 10 minutos para su presentación. Bien, doctor. Muy buenas noches, doctor Segarra, y a los miembros de la Sociedad Peruana de Cardiología. Del mismo modo, mis saludos a todos los invitados. Lamento no tener las diapositivas a la mano. Vamos a compartir con el técnico, con el ingeniero, para esta presentación. Bien, se trata, es un gran caso clínico del Hospital Regional de la ciudad de Ayacucho. Por favor, la siguiente. Bien, se trata de un joven de iniciales descritas ahí, de 20 años de edad, quien procede de la localidad de San Marcos, del distrito de Coracora, del departamento de Ayacucho. Ingresa el 26 de julio de este año por el servicio de emergencia. Se trata de un joven agricultor que estuvo por un tiempo aproximadamente de 1 año en la costa de Ica, ¿no? Y luego se trasladó a la ciudad de Lima por algunos meses también, y siempre con limitaciones económicas para acudir de retorno a su localidad, ¿no? de San Marcos, en Coracora. Hace 3 años aproximadamente tenía una tos continua asociada a una presión torácica sin visitas médicas. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, no hay significativos factores de riesgo encontrados ni patologías. En cuanto a lo familiar, sí, una tía paterna era tosedora crónica de 3 años, con las disculpas, el término tosedora lo he hecho con C,
Fallece por TBC pulmonar hace 3 meses en Puquio, antes del día de obviamente de velo al paciente por los servicios de emergencia. La siguiente, por favor. La siguiente, bien. Acá el tiempo de enfermedad del paciente, 3 semanas aproximadamente de un curso progresivo intermedio. Los síntomas principales fueron dificultad respiratoria y dolor torácico con pérdida de peso. El paciente inicia con una tos esporádica productiva, blanquecina, sudoración nocturna, alza térmica nocturna predominantemente, con pérdida de peso progresivo de 10 kilogramos. Un dolor torácico anterior y en el dorso izquierdo. Y 10 días aproximadamente antes del ingreso se agrega dificultad respiratoria y los últimos días hay disnea a leve esfuerzo e intolerancia al decúbito. La siguiente. Bien, en ese proceso, a la exploración física en los servicios de emergencia, lo llamativo solamente que la frecuencia cardíaca levemente incrementada, con una leve taquicardia y una frecuencia respiratoria igualmente incrementada. Satura bien, no hay alza térmica y la presión arterial está conservada. Es un estado de presentación general regular, está normohidratado, en mal estado nutricional, consciente, está orientado con intolerancia al decúbito, hay una palidez leve y sin edema pretibial. En la parte respiratoria llama la atención solamente una disminución del murmullo vesicular a nivel del hemitórax izquierdo. En la parte cardiovascular específicamente encontramos ingurgitación yugular positiva, los ruidos cardíacos taquicárdicos y hipofonéticos con soplos ausentes. La siguiente. Siguiendo con el caso, a nivel del abdomen, pues es un abdomen globoso levemente, ¿no? Está blando, es depresible, a ruidos idóneos normales y un leve dolor al hipocondrio derecho a la palpación profunda. A nivel genitourinario, miembros inferiores, no hay mayores datos de relevancia. La siguiente, por favor. En los exámenes complementarios tenemos los exámenes básicos en cuanto a potenciales procesos infecciosos negativos y se le hace un examen de prueba rápida para SARS-CoV-2 que es negativo. El AGA es prácticamente normal. La siguiente, por favor. Tenemos en cuanto a la investigación bacteriológica por el antecedente familiar de una tía, como habíamos mencionado, y se encuentra sucesivamente exámenes en el esputo con 6 bar, básicamente, y 8 el mismo día, y se hace el seguimiento pues a los días con todavía permanencia de levaduras y bar. En cuanto al examen hematológico, de todo llama la atención el examen de ingreso, el TGP levemente incrementado y la albúmina baja. Los otros días sucesivamente, igual siempre se mantuvo la albúmina baja. La siguiente, por favor. En la parte hematológica tenemos las plaquetas en todos los días sucesivamente un poco incrementados y los abastonados el primer día elevados y los otros días van corrigiéndose. La siguiente, por favor. En cuanto al electrocardiograma, no sé, se ha perdido la imagen. Encontramos, bueno, lo típico en este tipo de problemas sospechados clínicamente. Tenemos un ritmo sinusal, las T negativas en cara lateral alta y también desde V2 a V6 con T negativas levemente, digamos, negativas. Y tenemos de paso, el RR es bastante irregular durante toda, digamos, de manera regular en este electrocardiograma. La siguiente, por favor. En cuanto a la ecografía cardíaca, se le hizo 3 ecografías y sucesivamente encontramos, pues, efectivamente, un derrame pericárdico severo. De inicio, en la ecografía hecho por otro colega, no se encuentra signos de taponamiento cardíaco.
a días se le repite el estudio y sí, otro colega también del staff del hospital encuentra que hay una cierta compresión en sístole ventricular, ¿no? Una cierta compresión de la aurícula derecha y obviamente llama la atención. Finalmente, ya el día 27 de julio, a días de haber iniciado un tratamiento, encontramos el día 5, ahí donde se encuentran los datos, la información de que el taponamiento prácticamente había remitido, esa discreta, digamos, compresión de la aurícula derecha habría minimizado, ya no se encuentran mayores informaciones respecto a la posibilidad de un taponamiento. En cuanto a la ecografía general, tenemos un derrame bilateral a nivel pleural, a predominio izquierdo, que se considera aproximadamente de 1.175 mililitros. La siguiente, por favor. Tenemos acá la ecografía torácica con el derrame. La siguiente, por favor. Ahora tenemos algunas imágenes de la ecografía. Al lado izquierdo, en la parte alta de nuestra pantalla, podemos encontrar una fotografía de la ecografía realizada con bastante fibrina, sobre todo en la pared libre del ventrículo izquierdo. En la parte baja al lado izquierdo, por favor, pueden ver que hay una flecha y casualmente una de las ecografías se encuentra un leve colapso en sístole de la aurícula derecha. Bien, a los días, casualmente más o menos unos 10 a 12 días de haber iniciado un tratamiento, el paciente se ve ya no se aprecia este colapso a nivel de la aurícula derecha. La siguiente, por favor. Le agradecería que por favor haga clic en para ver la imagen en movimiento por servicio. Esa es una vista en eje largo y se puede apreciar casualmente el líquido pericárdico abundante, sobre todo en la pared inferior, en la cara inferior y con abundante fibrina. Y podemos ver también, a ver la otra imagen, en 4 cámaras, igualmente con el movimiento de swimming, ¿no? Y con abundante fibrina adheridas a la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a los diagnósticos, llegamos a la conclusión como una tuberculosis pulmonar discutible, porque con una cantidad de VAR descritos, digamos, los neumólogos decían que no se podía determinar o catalogar el cuadro como una tuberculosis pulmonar. La pericarditis tuberculosa por la sintomatología clínica, porque no se realizó una biopsia, en este caso pericárdica, no se considera por el correlato, en este caso clínico, y con las muestras de VAR positivas. Y hay una insuficiencia cardíaca crónica clase funcional 4. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se inicia con furosemida, ceftriaxona, por, bueno, algunas consideraciones clínicas con ceftriaxona, luego prednisona con 50 miligramos por día, y también con tratamiento específico con el esquema para sensibles, ¿no? Según la última norma técnica del Ministerio de Salud del año 2018, con el esquema que vemos al lado izquierdo, un esquema de 6 meses de tratamiento. La siguiente, por favor. La evolución clínica durante la hospitalización fue bastante favorable, sintomáticamente, obviamente. La siguiente. En cuanto a la discusión, sabemos plenamente que la tuberculosis pulmonar en el Perú como zona endémica pues es bastante frecuente. En nuestro hospital aproximadamente vemos de 2 a 3 casos por año. No, digamos, no es una cuestión que veamos de manera demasiado frecuente, pero sí unos en promedio 2 a 3 casos por año. Obviamente a diferencia de los países en desarrollo en las cuales se considera que la casuística de pericarditis por tuberculosis sería menos de
el 4%, mientras que en los países en desarrollo como el nuestro se consideran que más o menos en los pacientes con VIH tenían un 90% clínicamente significativas, y si no hubiese VIH en este caso, más o menos del 50 a 70% tendrían una sintomatología significativa. La mortalidad por la vista en estos casos va entre 17 a 40% a los 6 meses. En nuestro caso se trata de un paciente que, como es de zona lejana y en una época de pandemia, la verdad bastante complicado, el manejo sintomáticamente mejor, y retornó a su lugar de origen porque no había condiciones económicas para todo el entorno familiar para poderlos mantener en la ciudad. Contactos tampoco no hemos tenido, bastante difícil, pero hay algunos establecimientos que están manejando el tema y estamos esperando el retorno. Se le había citado aproximadamente un mes a mes y medio para hacer el control, el seguimiento del caso. La siguiente, por favor. ¿Puede concluir, por favor? ¿Puede concluir? Bien, eso es todo. Gracias por la atención. Muchas gracias. Invitamos al doctor Edwin Mío o Barrientos, por favor, para que pueda un comentario, pregunta del caso final. Agradecerle, doctor, por la presentación de su caso. Lo que quería preguntarle es acerca del caso clínico que usted presentó. ¿Nos podría decir cuál ha sido el volumen del líquido pericárdico, las características del líquido, y si se hizo algunos exámenes de laboratorio como cultivo, test de AD, etcétera, y cuáles fueron los resultados? Correcto, doctor. Sí, había un correlato con el test de ADA y los VAR. Estaba sobre 50 aproximadamente el test de ADA. En cuanto al estudio del líquido pericárdico, no hicimos porque la distancia que había entre la pared libre del ventrículo derecho y digamos, la pared torácica era bastante mínima. Había, con el movimiento del swimming, era bastante pronunciado y no permitía, y había riesgo de hacer una punción, digamos, del miocardio probablemente. Entonces, como la evolución fue bastante buena, con el tratamiento indicado estuvo aproximadamente 18 días, entonces ya se pospuso esta posibilidad de hacer, estudio de líquido pericárdico. Aproximadamente se calculó 900 a 1000 centímetros cúbicos de líquido pericárdico, no inflamatorio con abundante fibrina, como hemos podido ver en la imagen. Muchas gracias, doctor Chuchón. Bueno, creo que este es el último caso que tenemos por hoy día. Invitamos al doctor Oliveros para que dé las palabras de cierre. Doctor Oliveros, por favor, y miembro del Comité de Ética de la Sociedad Peruana de Cardiología. ¿Lo tenemos? Gracias, doctor Segarra. Estimados colegas, una vez más, felicitar a la Sociedad Peruana de Cardiología por la presente sesión extraordinaria de incorporación de miembros a través de la filial Ayacucho Huancavelica. También felicitar al doctor Óscar Aguirre por su excelente conferencia Miocarditis y síndrome de estrés miocárdico en COVID-19. A los colegas panelistas Carlos Barrientos, Edwin Mío, felicitar a la doctora Noelia Cacho, Denise Quilla, el doctor René Rodríguez, Jesús Chuchón, por sus excelentes presentaciones. Un reconocimiento muy especial a usted, doctor Ricardo Segarra, secretario de filiales, por el impulso que está dando a las filiales, haciéndolas partícipes activas. Vuelvo a decir, cuidar su salud es cuidar su corazón para mantenernos unidos fraternalmente. Muy buenas noches y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias, doctor Oliveros. Igualmente agradecer el soporte invalorable del Laboratorio Sanofi para tener estas sesiones académicas e invitarlos a todos ustedes al miércoles 23 de septiembre, que tenemos una gran sesión con una gran conferencia y una gran discusión de casos clínicos en la región Tacna, Moquegua. Sí, no me queda más que agradecer a todos ustedes, los señores panelistas, al doctor Aguirre, conferencista, al doctor Enrique Ruiz por habernos acompañado en la apertura de nuestra sesión, a todos los participantes, muy buenas noches y nos volvemos a ver. Gracias.
Gracias, doctor. Muy bien. Gracias a todos. Gracias. Cuídense. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias, doctores. Gracias, buenas noches, se cuidan. Buenas noches, gracias, doctor Segarra. Buenas noches. Doctores, buenas noches. Felicitaciones a todos. Muy bonita jornada. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches, doctores. Más tarde Liz debe enviar un cuadro con las fotos de los participantes y para que queden el recuerdo. Creo que por ahí la puedes mostrar, Liz. Ya la tiene preparada. Ella la va a poner, esa se las va a pasar al grupo WhatsApp y es un bonito. Sí, lo va a poner en el grupo WhatsApp temporal que tenemos y la pueden ustedes tener como recuerdo. También la conferencia grabada y contáctela para que puedan tenerla con ustedes y revisar la conferencia y su presentación. Liz, es verdad, ¿correcto? Tú le otorgas el link, ¿no? De grabación. Así es, doctor, así es. Okay. La grabación se procesa para que la tengan disponible y se sube a la página web de la sociedad. Les enviamos el link. Ok. Bueno, gracias, doctor. Bueno, que estén muy bien, cuídense y estamos siempre en contacto. Carlitos, muy buenas noches, gracias por participar, acompañarnos. Gracias a usted, doctor, por la invitación. A Edwin Mío de Lectura, a Víctor Peralta también, Kenji, Liz, todos, por favor, muy buenas noches. Ya ahora nos reponemos para el día domingo, lunes, comenzar ya la promoción de nuestra nueva sesión en la región Moquegua-Tacna, en esa nueva filial en la cual tenemos una conferencia sobre lo que está de moda, que es el compromiso endotelial del COVID. Esa charla va a ser dada por el doctor Enrique Ruiz y tenemos ahí probablemente muy buenos casos para discusión, así que ya lo estaremos invitando, como siempre lo hacemos, a su grupo, a su WhatsApp. Buenas noches con todos. Chao, Denise. Chao, Noelia. Hasta luego, Claro, doctor, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Gracias, un gusto, doctores. Gracias. Ya, mucho gusto.